Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Mire qué bendición escuchar la lluvia, las bendiciones que Dios tiene. Le invito para que oremos. Padre, gracias, mi Señor, por amarnos. Gracias por bendecir nuestra vida, por permitirnos estar aquí en tu casa, por permitirnos adorarte a través de estas alabanzas, Señor, y expresarte de todo nuestro corazón, nuestro reconocimiento al vencedor. Ahora vamos a escuchar tu palabra que es como una espada de dos filos porque penetra lo profundo de nuestro corazón. Tu palabra que siempre bendice nuestra vida porque es tu palabra, Dios Todopoderoso. Que esta tarde, esa palabra que tú tienes para nuestra vida, podamos entenderla, Dios, y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, confróntanos. Gracias, mi Señor. Amén. Le invito, hermanos, para que leamos el texto que mencionaba nuestro pastor ahí en Lucas capítulo 10, el verso 20. Dice la palabra del Señor, Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Antes, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pueden tomar su lugar. De todos es del conocimiento que el registro civil es el órgano de gobierno encargado de constatar los hechos y los actos del estado civil de las personas, ¿sí? Desde su nacimiento, su matrimonio, hasta su defunción. En el registro civil se registra, valga la redundancia, pero ahí se registra nuestra existencia legal. Cada uno de nosotros estamos registrados en algún lugar de nuestro país. Tenemos nuestra acta de nacimiento. ¿Quién no tiene acta de nacimiento? Nadie, ¿verdad? Todos tenemos acta de nacimiento. En la mía dice que nací el 3 de febrero de 1959 y que nací en San Francisco del Oro, Chihuahua. Y eso consta en libros que hay. Por más que yo quisiera cambiarme de nombre, no puedo porque el acta ya está ahí. ¿Cómo me llamo también? Fíjese, tenemos también la CURP, que es la clave única de registro de población. Es única para cada persona. Los mayores de edad o los hombres y mujeres mexicanos, cuando se cumplen 18 años, tienen también la clave de elector, la que da ahora el INE. Y todos estos documentos son necesarios para todos los trámites oficiales que nosotros hagamos. En días pasados, cuando las lluvias tan fuertes, se perdió una placa de mi camioneta. No, viera usted qué show para recuperar, para que me cambiaran la placa. Y me pedían los documentos. Tenía que llevar mi acta de nacimiento, que constaba que era que era el vehículo mío, mi CUR, mi INE, todo los documentos legales. Los que fuimos a vacunarnos nos pedían que lleváramos la CUR, ¿verdad? Y nuestra identificación de la clave de elector. Porque estos documentos nos avalan, están registrados en un libro público. O sea que si existimos oficialmente o no como ciudadanos de este país, depende de si nuestros nombres están escritos en esos libros del registro civil. Bueno, pues quiero decirle que también en el cielo hay un libro que registra los nombres de los ciudadanos del cielo. La palabra de Dios lo llama el libro de la vida.
Y es tan importante porque del hecho de que estemos inscritos o no en ese libro depende nuestro destino eterno. Hay millones de libros en todo el mundo, aún en el cielo. Existen muchos libros donde dice la palabra que están registrados nuestros actos, incluso nuestras palabras en todos esos libros. Y precisamente seremos juzgados por todo lo que está escrito en esos libros. Pero solo hay un libro donde están los nombres de los redimidos, los nombres de los justos. Es el libro de la vida. Y es caso de vida o muerte el que estemos o no inscritos en ese libro. Comentaba ahorita el pastor como una introducción a esto, el hecho de cuando los 70 fueron a predicar, a evangelizar y llegaron contentísimos, felices de su victoria contra Satanás. Es que fue algo poderoso, algo maravilloso, ¿sí? Es el ver cómo los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús, les produjo un gozo súper especial en la vida de los discípulos. Pero cuando se lo dicen a Jesús, Jesús les dice: ¿saben qué? El gozo más grande, esta victoria que ustedes tienen, no se compara ese gozo con el regocijo de que sus vidas tengan la seguridad de que su nombre está escrito en los cielos. Eso es lo que debe de causar mayor gozo en la vida de cada uno de ustedes, les dice Jesús. Y ese gozo también debe estar en nuestra vida. Yo quiero compartir este tema, el libro de la vida. Y quiero asegurarle, a la luz de la palabra, que el libro de la vida existe. Es una realidad la existencia de este libro. Se menciona por primera vez en Éxodo, ahí en el capítulo 32, del versículo 31 al 33, cuando el pueblo de Israel, Moisés está con Dios en el monte. Y mientras Moisés está con Dios, el pueblo hace acá un becerro de oro, usted lo recordará. Cuando baja Moisés y cuando Dios ve lo que ha pasado, pues Dios quiere destruir. Pero Moisés intercede delante del Señor y le dice al Señor: te ruego pues por este pueblo. Ha cometido un pecado, ¿sí? Porque se hicieron dioses de oro. Le dice: pero perdónales, le dice Moisés, perdónales ahora su pecado. Y si no, le dice: ráeme, o sea, bórrame, quita mi nombre, le dice Moisés, bórrame, ráeme de tu libro que has escrito. Sin duda alguna, Moisés sabía de ese libro que Dios estaba escribiendo, porque le dice: borra mi nombre del libro que has escrito. Este libro existe desde los inicios de la humanidad, y lo dice la palabra. Ahí en Apocalipsis 17:8 dice: los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo, o sea, desde la fundación del mundo, dice, no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia. O sea, que desde que existe el ser humano, Dios ha empezado a escribir los nombres en ese libro. Pero no están los nombres de todo el mundo. Vea, desde la creación del mundo está el libro, pero hay personas que no han sido escritas en el libro de la vida. Dice el apóstol Juan ahí en Apocalipsis 13:8, dice: aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. Le estoy pasando las citas para que usted vea que la palabra nos dice, nos confirma
la existencia de este libro. Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, los que le mencionaba ahorita, y luego otro, que es el libro de la vida. Apocalipsis 21:27 dice: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Malaquías 3:16 nos habla de este libro y lo menciona como libro de memorias. Dice: se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Por eso es que no está escrito el nombre de todos los seres humanos. Están escritos los nombres de los que temen al Señor y que honran su nombre. Daniel menciona también este libro, tenía el conocimiento de este libro. Dice: pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, también nos corrobora la existencia del libro de la vida, cuando habla de sus colaboradores y dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, amados hermanos, el libro de la vida existe y es Dios el que lo ha escrito. Y a lo mejor nos preguntamos: bueno, ¿y quiénes están escritos en el libro de la vida? Yo preguntaría en esta tarde: ¿usted está inscrito en el libro de la vida? ¿Puede levantar su mano el que tenga esa seguridad de que su nombre se ha escrito en ese libro? Levante su mano. Gloria a Dios. Fuimos inscritos por Dios entre los justificados por la obra redentora en la cruz del Calvario. Y solo nos resta agradecer la misericordia del Señor al salvarnos. Y gracias porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso nos da la certeza, la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No todas las manos se levantaron. Usted que no tiene la seguridad, le pregunto en esta tarde: ¿le interesaría? ¿Le gustaría que su nombre se escribiera en ese libro? Yo le puedo decir cómo se puede hacer, porque la palabra nos da la guía. A nosotros nos registran cuando nacemos. Cada nacimiento tiene que ser registrado. Para registrarnos en ese libro, en el cielo, necesitamos también un nuevo nacimiento. Cuando Nicodemo va a visitar a Jesús y le dice: maestro, hemos escuchado mucho de ti, hemos oído, hemos visto lo que haces. Y pues sabemos, o sea, esto nos muestra que vienes de Dios. Y queriendo saber más, ¿verdad? Jesucristo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquel hombre le dice: pero pues, ¿cómo puedo hacerle ya yo siendo viejo? ¿Cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice que no es de la carne. Dice: no te maravilles cuando te digo que es necesario nacer de nuevo. No es de la carne, es del Espíritu. Entonces, para ser inscritos en ese libro, necesitamos nacer espiritualmente. ¿Y cómo se nace espiritualmente? Creyendo en Jesús, siendo en el momento que lo aceptamos, lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, que Él nos salva. En ese momento se escribe nuestro nombre en ese libro. Dios nos inscribe Él en su libro.
Y es lo que se necesita, es creer en Jesús. Recuerda cuando aquel carcelero en Filipos le pregunta a Pablo y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y la palabra de Dios lo había expresado en el texto que conocemos como el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús. Y dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida, debemos entonces nosotros reconocer que somos pecadores. Debemos arrepentirnos, convertirnos a Dios, o sea, alejarnos del pecado, de los deseos de este mundo, volvernos a Dios mediante la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo, creyendo que es el Hijo de Dios, que vino, que dio su vida en la cruz del Calvario. Sí, murió, pero resucitó y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, intercediendo por cada uno de los que hemos aceptado en nuestro corazón y lo hemos recibido como nuestro Salvador y como Señor de nuestra vida. Es el momento en que usted puede decidir si este día quiere que se escriba su nombre en ese libro. Dios está dispuesto a hacerlo. Dios anhela inscribirlo a usted en ese libro maravilloso. Y en el momento que usted cree en Jesucristo y lo recibe, en ese momento usted es salvo y su nombre se escribe en ese libro. Y desde ese momento está la garantía de que es salvo de la condenación eterna, que está justificado delante de Dios por medio de Jesucristo. Porque en el libro de la vida se encuentran los nombres de quienes son considerados justos, no por ellos, no por sus obras, sino justos por medio de Jesucristo, y que permanecen fieles al Señor, son los que recibirán la vida eterna. Entonces, qué maravilloso y especial que hemos sido inscritos en este libro. Y nos regocijamos, gloria al Señor, porque nuestro nombre está ahí escrito. Y bueno, ¿qué beneficios tiene el que estemos inscritos en el libro de la vida? Filipenses 3:20 nos dice que eso nos identifica como ciudadanos del cielo. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amados, somos del cielo. En esta vida solo somos pasajeros. Vamos a la vida eterna, donde permaneceremos para siempre en el cielo. Somos peregrinos en este mundo, en esta tierra. Vamos a caminar o estaremos en ella unos 70, 80, 90 años o más, si Dios se lo permite. Y como dice la palabra, con toda su fortaleza serán molestia y trabajo, porque pronto pasan. Es muy corto el tiempo de la existencia del ser humano en la tierra, ¿sí? Pero nuestra esperanza es un día estar con Él, no 70, 80, 90 años, estar con Él para siempre. Y lo dice la palabra ahí en 1 de Tesalonicenses 4:17. Dice: luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre, por toda la eternidad. En este mundo nos descalifican. A nosotros los mexicanos nos llaman tercermundistas. Vivimos en un país tercermundista. Y como cristianos somos indeseables para mucha gente. Mucha gente nos rechaza por ser cristianos. Pero qué maravilloso es saber que hay un registro en el cielo que nos certifica y que dice que somos hijos de Dios, que somos herederos de todas las bendiciones eternas. Jesucristo dijo que fue a preparar un hogar porque Él desea que donde Él esté, nosotros también estemos con Él y estemos con Él para siempre. Por eso ahí en Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna, o sea, va a ser siempre. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es beneficio maravilloso. Saber que aquí vamos nada más como peregrinos, que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Otro de los beneficios, desde que fuimos salvos, desde que se escribió nuestro nombre en el libro de la vida, cosas maravillosas han pasado en nosotros. El fluir de la vida de Cristo en nuestra vida se ha manifestado de una forma gloriosa. Somos nuevas criaturas. Y nosotros y la gente que está a nuestro alrededor, que nos ha conocido, son testigos del cambio que se operó en nuestra vida cuando Dios vino a nuestro corazón. Ahorita en la oración de intercesión comentaba Eva la experiencia cuando su mamá murió. Nomás ella y Esperanza eran cristianas, y esa paz, o sea, ese contentamiento a pesar del momento que Dios les daba. Y sus otras hermanas cuando llegaron, bueno, pues era una lloradera hasta desmayarse y todo. Y dice Riquis: yo vi la diferencia y yo dije, yo quiero ser como Eva y como Esperanza, tener esa paz, ese temple en medio de esta situación tan difícil. ¿Y por qué era? Porque es un beneficio de tener a Cristo en nuestro corazón. En los momentos difíciles, en las situaciones adversas, el contar con Él nos ayuda a salir adelante. Y que si pasamos en este mundo situaciones difíciles, a veces carestía en nuestra vida, dice el profeta ahí en Habacuc 3:17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, con todas esas situaciones difíciles que podamos pasar, atravesar en momentos en nuestra vida, hay gozo, porque el Señor está en nuestro corazón. Segunda de Corintios 6:10 dice: aparentemente tristes, pero siempre alegres. O sea, sí hay situaciones que nos entristecen, pero el gozo que hay en nuestro ser, en nuestra vida, no se quita, porque ese gozo lo da la presencia de Dios en nosotros. Dice: pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Todo, hermanos. Entonces, qué especial los beneficios que tenemos al estar escrito nuestro nombre en ese maravilloso libro. Pero, ¿sabe una cosa? Corremos el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Todos conocemos cómo los residentes en Estados Unidos tienen su tarjetita verde, ¿verdad? La Green Card. Y esa tarjeta los acredita como personas
que pueden vivir legalmente en los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si esas personas no respetan las leyes? Si estas personas hacen mal, hacen daño, cometen faltas, ¿qué les pasa? El gobierno les quita sus papeles, les quita su tarjeta, pierden el derecho de vivir ahí y los deportan a sus países. ¿Conoce gente que le ha pasado eso? Yo sí conozco personas que han sido deportadas aún teniendo su green card, siendo residentes. Entonces, déjeme decirle que el estar inscritos en el libro de la vida no nos garantiza que nosotros podemos vivir aquí como nosotros queramos, haciendo, discúlpeme la expresión muy coloquial, haciendo lo que nos dé nuestra regalada gana. Pues que al cabo yo puedo vivir como quiera. Ya mi nombre se escribió en ese libro, yo ya tengo la vida eterna asegurada. Muchos argumentan que una vez que su nombre está escrito en el libro de la vida, nadie lo puede borrar. Pero déjeme decirle una cosa, Dios sí lo puede borrar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Le invito a que veamos ahí en Éxodo 32, el versículo 31. Dice: volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido el pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés, mire, grábese el Éxodo 32, 33. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro ¿a quién? A quien haya pecado contra mí. ¿Lo podemos decir todos en voz alta? Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Dios lo dice, hermano, y Dios lo puede hacer. Apocalipsis 22, 19 dice: si alguno quitare de las palabras, hablando del libro de la profecía, hablando de la Biblia, si alguno quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 3, 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y este texto lo argumentan mucho los que no creen que su nombre puede ser borrado del libro de la vida, y dice: es que en Cristo somos vencedores, entonces estamos venciendo y no se va a borrar nuestro nombre porque somos vencedores. Pero con todo respeto para quienes expresan que tener su nombre en el libro de la vida los guarda de hacer cosas que los borraría de ese libro, yo quiero que vayamos al pasaje, porque no es cierto que el solo hecho de que su nombre esté escrito en el libro de la vida lo va a guardar de hacer lo malo. Y usted mismo lo sabe. Somos tentados, esta naturaleza carnal nos motiva, nos lleva a hacer lo malo muchas veces. O nomás me pasará a mí y a usted no. Hay una inclinación a lo malo. Y vea usted, yo quiero invitarle a que veamos todo el mensaje en ese versículo que está donde se ubica ese versículo. Y aunque nuestro pastor hace poco predicó de este mensaje de una manera muy clara y entendible, yo quiero retomarlo en esta tarde para que usted se convenza de lo que la palabra de Dios dice. No porque yo se lo diga, ¿sí? No porque yo le diga que puede ser borrado su nombre. Fíjese lo que dice la palabra. Apocalipsis 3,
los primeros 6 versículos. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu fama, tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Mire, vamos ubicándonos. El mensaje es para la iglesia, para las personas que habían recibido a Jesús en su corazón, que habían sido salvos, ¿sí? Y le dice, conozco tus obras. Amada iglesia, si alguien conoce nuestra vida a la perfección, es Dios. Nosotros no nos conocemos, pero Dios sí nos conoce. Y podemos estar aquí y sentirnos que somos la verdad, que somos buenos cristianos. Dice, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Cómo muerto? Sí, podemos estar aquí, pero estar muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y los demás no lo saben, pero Dios sí lo sabe. Por eso es que Dios dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. ¿Cómo está nuestra vida, hermano? ¿Cómo vivimos? ¿Son nuestras obras perfectas delante de Dios? ¿Es nuestra manera de vivir, de hablar, de conducirnos agradable a Dios? Dice la palabra, así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido? El regalo más grande que Dios pudo habernos dado, a Jesucristo en nuestro corazón, el amor de Dios hacia nuestra vida manifestado a través de su Hijo. Y luego dice, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. O sea, aquí es la palabra del Señor confrontando nuestra vida, urgiéndonos, hermano, a vivir de una manera que agrade a Dios. Arrepiéntete, dice, obedécelo, obedece lo que dice la palabra. Esto es nuestra norma de fe, de conducta que Dios ha establecido. Dice, y si no te mantienes alerta, si no cuidas tu vida, en el momento que menos lo esperes, yo puedo llegar y no va a haber más oportunidad. Y si hay pecado, yo borraré tu nombre del libro de la vida. En estos días en estos tiempos donde nos hemos dado cuenta de la fragilidad del ser humano, tenemos planes quizás, pero no sabemos lo que pase el día de mañana. Nos quedamos sorprendidos cuando escuchamos, fulanito murió. ¿Cómo? Decimos, pero si estaba tan joven. Pues no importa. Por eso, hermanos, es el mensaje de Dios a su vida y a mi vida, a mantenernos alertas, despiertos, porque no sabemos cuándo el Señor venga. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Unos pocos, pero que se mantienen, hermanos. Entonces, esto quiere decir que sí podemos vivir en Cristo esa vida que Él nos demanda, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque Él nos ayuda, porque en Él entonces sí podemos ser más que vencedores. Y luego fíjese, dice, el que salga vencedor, o sea, andas mal, arrepiéntete, tus obras, tu manera de vivir no es digna, no es correcta delante de Dios. Pero si sales vencedor, también tú se vestirá de blanco. Y luego ahí está la promesa: jamás borraré su nombre del libro de la vida.
sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué diremos? ¿Así o más claro? Y es la palabra, hermanos, es la palabra. El Señor sabe y conoce de nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Lo hemos recibido en nuestro corazón? ¿Está nuestro nombre escrito? Pero se puede borrar. Si persistimos en pecar, en hacer lo malo delante de Dios, fue Dios el que lo expresó: yo borraré su nombre a los que pequen, de los que pequen contra mí. Ezequiel 18:24. Y hay muchos textos, yo nada más le voy a mencionar unos pocos. Ezequiel 18:24 dice: pero si el justo se aparta de su justicia, o sea, el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, actuando conforme a todas las abominaciones que comete el impío, ¿vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho serán recordadas por la infidelidad que ha cometido y el pecado que ha cometido. Por ellos morirá. El pecado es lo único que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara: cosa sucia no entrará. Y el pecado nos mancha, nos ensucia. Sofonías 1:6 dice: a los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. O sea, conociendo al Señor nos podemos apartar y no buscarlo más. Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gálatas 5:7 dice el apóstol Pablo: ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Santiago 5, el verso 19 y el 20 dice: hermanos míos, si alguno de ustedes, a los hermanos, a los creyentes, a los salvos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Y las palabras de Jesucristo registradas en Mateo capítulo 7 del verso 21 al 23 tan claras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. El decirnos cristianos, el cargar una Biblia, el conocer la palabra, pero no obedecerla, no vivirla, no nos garantiza estar en el reino de los cielos. Es el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. Y dice la palabra que en el reino de los cielos no entrará cosa inmunda, que haga abominación o mentira,
sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Amada iglesia, el mensaje de Dios para nosotros en esta tarde es la invitación a vivir en santidad, apartados del pecado, haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Porque es una realidad, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y la palabra usted ya lo vio, lo dice claramente. Así es que obedezcamos. Si usted está haciendo mal, si usted está viviendo en pecado, haciendo cosas que no le agradan a Dios, arrepiéntase y obedezca a Dios. Manténgase despierto, velando al Señor, velando en el Señor, y jamás su nombre será borrado del libro de la vida. Hay quienes dicen que creer esto de que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida es una falta de reflexión teológica, o que esto pone en evidencia el desapego y desinterés hacia la palabra de Dios y nomás estar intimidando a la gente, metiéndole miedo a la gente. No, no es eso. Es la realidad de la palabra. ¿Sí? Dice, eso puede presentar serios ataques contra la revelación que hemos recibido del Espíritu Santo a través de la Biblia. Iglesia, nosotros somos llamados a reconocer la autoridad de la palabra, sometiéndonos a ella, pero también somos advertidos del peligro de añadir o quitar a las Escrituras. Estamos viendo las enseñanzas de los martes. Nuestro pastor nos está hablando precisamente de la inspiración, de la revelación de Dios a través de la Biblia. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de vivir en fidelidad a lo que dice la palabra. No solo a lo que creemos o lo que nos han enseñado a creer, sino en lo que practicamos y lo que enseñamos. Y quiero decirle en esta tarde que si nosotros llegamos a enseñar algo que no está en la Biblia, usted tiene todo el derecho de refutarlo. Yo ahorita usted lo vio, es la palabra, es lo que dice la palabra. Entonces yo le invito a que amemos, a que atesoremos en nuestro corazón esta palabra, que permanezcamos aferrados a esta lámpara que brilla en medio de la oscuridad. Así como dice el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recordemos las palabras que Pablo le dice a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 1:13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cuide lo que la palabra de Dios enseña. Y en esta hora la palabra nos ha confiado esta enseñanza y es clara. El libro de la vida existe, es una realidad. En él Dios y nadie más. Dios es el que escribe los nombres de los que reciben a Jesús como su Salvador y Señor en sus vidas. Tenemos beneficios al ser ciudadanos del cielo mientras estemos como peregrinos en este mundo. Y lo más peligroso, corremos el riesgo de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Mire, y es cuestión hasta lógica. Si Dios no fuera a borrar ningún nombre, como dicen las personas que creen que no se va a borrar el nombre, ¿para qué mencionar que lo va a borrar? ¿No cree usted?
pues nomás ya están escritos y sean felices. Pero no, Dios dice: arrepiéntete, vuélvete, obedece, para que puedas también tener tu vestidura blanca, y nunca se borrará tu nombre, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Esta es cuestión lógica, el mismo versículo que discuten. ¿Sí? Dios sí lo puede borrar. Yo le decía al principio que del hecho que estemos inscritos o no en ese libro depende nuestro destino eterno. Si su nombre está escrito en ese maravilloso libro, usted va a tener una vida eterna con Cristo. Pero si no está escrito, dice Apocalipsis 20:15, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego, donde va a ser el castigo eterno también. Clara la palabra del Señor, hermanos, y nos confronta, nos motiva a que vivamos una vida en santidad. Antes de que oremos al Señor, yo quisiera pedirles a las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, las personas que no tienen la seguridad de que su nombre está escrito en ese libro, decirle que en esta tarde no es una coincidencia. Dios quiere anotar su nombre en ese maravilloso libro. Y está usted aquí, ya ha escuchado el mensaje, y ha escuchado la manera de cómo cómo puede Dios inscribirlo en ese libro, creyendo en Jesús, recibiéndolo en su corazón. Yo le invito a usted que en esta tarde quiere tomar esa decisión, y usted dice: es que yo sí quiero que mi nombre esté escrito en ese libro. Le invito a que haga una oración. Haga una oración y le diga al Señor: querido Dios, yo en esta tarde me doy cuenta de que soy un pecador. Te reconozco, Jesucristo, como el Hijo de Dios, que Dios envió porque me ama, para que tú vinieras a morir en la cruz del Calvario y diste tu vida por mí. Resucitaste y ahora estás a la diestra de Dios. Yo quiero confesar delante de los hombres que eres el Señor de mi vida. Ven a mi corazón, yo te recibo en esta tarde. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Confiéselo en esta tarde. Reciba a Jesús como el Salvador de su vida y pídale al Señor que le ayude a vivir como Él quiere, como Él nos dice en su palabra. Enséñame, dígale al Espíritu Santo que le enseñe a vivir conforme a las normas establecidas por el Señor, y que usted anhela tener una vida eterna. Hermanos, el gozo de la vida eterna no puede ser echado a un lado por los gozos momentáneos que podemos tener en este tiempo que vamos como peregrinos en esta tierra. Vale la pena de verdad vivir en la santidad que Dios demanda a nuestra vida. Es mucho lo que está en juego en nuestra eternidad, con Dios o lejos de Dios. ¿Quiere estar de pie en esta tarde? Vamos a orar. Padre, gracias por las personas que en esta hora han hecho esa oración de fe. Oh, porque hay gozo en el cielo en esta tarde por los pecadores que se arrepienten. Hay gozo en el cielo porque se escriben sus nombres en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, ayúdales, ven a estar con ellos, mi Señor, y ayudarles a vivir como tú quieres que vivamos cada uno de tus hijos.
Gracias porque en este momento que ellos se han decidido a recibirte en su corazón, son hechos hijos de Dios. Oh, mi Dios, qué precioso, qué precioso. Bendícelos, que ellos puedan tener en esta tarde, mi Señor, esa experiencia maravillosa, indescriptible en nuestra vida.